este círculo militar creado allá en el año 1881 por el general de Valle, y del cual fue presidente también el general Roca. Hoy nos encontramos en el sector que da sobre la calle Marcelo T. de Alvear, que es el sector dedicado a la cultura, la adscripción a la editorial militar y toda la parte relación que le depende de cultura, puesto que está la Biblioteca Nacional Militar y el Museo de Armas de la Nación, en el primer piso y en planta baja. Hoy el Círculo Militar continúa con el desarrollo de su programa anual cultural. Hoy particularmente vamos a participar en un diálogo particular, muy especial, al cual se va a referir el señor general Romero. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este día, en una etapa muy singular de una sociedad muy fracturada, una revolución cultural de hace varios años que trata de enfrentarnos con un desconocimiento absoluto de lo que es la historia argentina. Hoy mostramos un rotundo mentiz a todas esas cosas, porque hoy van a dialogar Eduvino Ancalao. Eduvino Ancalao pertenece a la familia Ancalao, que en el año 1900 recibe, toda la agrupación Ancalao, como se la llaman, las 85.000 hectáreas que entrega Roca para solucionar el problema de esta gente que habitaba en esa región. También entregó 120.000 en Chubut. De esas 83.000 hectáreas más o menos que entregó el general Roca, la familia Ancalao recibió una parte. Se calcula que 144 familias en las que en su momento poseían los títulos. Hoy Eduvino es un guardián de la tradición y él tiene sus hectáreas con los títulos originales que derivan del decreto presidencial de Roca de 1900. Él es un boroga. Hoy en día la cultura mapuche ha subsumido un conjunto de etnias que han sido aniquiladas por los araucanos, y él tiene muy claro cuál es el problema de las etnias y cómo se desarrollan en estos momentos los conflictos y el porqué. Él está en su tierra y cuida su tierra. Es un esfuerzo grande haberlo traído hasta acá, colaborado mucha gente, el Instituto Roca, la familia Roca, el Círculo Militar, con siempre muy predispuesto a facilitarnos sus instalaciones. Tenemos gente que ha venido desde el interior para escucharlo. Y el otro dialoguista es Gonzalo Roca, un sobrino bisnieto del general Roca, que es una demostración cabal de que no hay ningún encono entre los presuntos opresores de los otros. Esta es una muestra palpable. En esta cultura de encuentro que estamos practicando muy poco, vaya esta contribución del Instituto Roca con el Círculo Militar para tratar de acercar a todos los argentinos. Bueno, estimado amigo Eduvino y Gonzalo, ¿qué es lo que... Bueno, muchas gracias Raúl, al Círculo Militar, a su presidente Carlos Esteves. Este Círculo Militar que nos acoge una vez más con estos actos de Roca. Acá en el 2015 lanzamos el Instituto Roca con la presentación de un libro, justamente, y ya con motivo de los actos del centenario del general Roca, dentro de un ambiente que todavía continúa, que tiene que ver con que el relato no mate la historia. Es decir, todos estos relatos actuales que sin fundamento atacan las figuras de nuestros próceres, y este instituto, más que hacer homenajes a Roca, lo que quiso es tomar la figura de Roca para dar esa batalla cultural tratando el rescate de nuestra propia historia. Cuanto más larga la historia, y sobre todo una historia gloriosa como tenemos en Argentina, más firmes son las posibilidades de nuestro presente, más dignas de respeto somos las personas y de mejor manera nos podemos presentar ante las naciones del mundo. Y esa es un poco la finalidad de lo que hoy estamos buscando. Agradecemos mucho, aprovecho para presentar a nuestro representante. El Instituto Roca tiene una representación en Bariloche, un lugar difícil donde se hacen actos frente al monumento y se han dado conferencias con más de 100 personas presentes y que está tratando de hacer lo mismo en esa región de la patria, que es lo que hacemos acá en Buenos Aires con todos estos actos. Y Ricardo Ibulich, que es el representante que está allá, ha hecho un esfuerzo enorme para poder convencer a Eduvino Ancalao, que aquí nos acompaña,
para que salga de ese terruño donde él está en Ñorquinco, en el campo, donde vive en el mismo campo que era de su padre, de su abuelo y de su bisabuelo, que son esas tierras entregadas por Roca y que están muy cerca de Ñorquinco. Un poco la geografía, acá está Ñorquinco, en el límite del paralelo 42 con Chubut, y allí está esta comunidad que era de indios amigos, que es de indios amigos, que está ubicada acá y de las cuales fueron fundadores. Y muy cerca, acá en Cuyamen, que ya es Chubut, en el límite con Río Negro, hay otra comunidad que también hemos visitado, que es la de Nahuel Quir, y que es donde está en Cuyamen, que también en estos dos lugares ha sido el centro del conflicto que hemos tenido este último tiempo. Con los Ancalao hemos establecido una relación ya de muchos años con la familia, a través del interés que tenía mi mujer, Ana María, por el tema indígena. Porque yo le había contado una vez, en un viaje al sur, tuve un encuentro con un bisnieto del cacique Sayhueque. Y tuvimos un buen encuentro allí, en Trelew, y cuando vine le conté, y se interesaba mucho en los temas indígenas y sobre todo con su vocación de abogada mediadora de la resolución de conflictos que hubieran, y actuó sobre conflictos concretos que le presentaban algunos. Entonces mi padre, que iba siempre a los actos de la Escuela Roca, le dijo: te voy a presentar a Rita Ancalao, que es maestra de la Escuela Presidente Roca, la escuela primaria que está en la calle Libertad, al lado del colegio del Colón, del Teatro Colón. Y allí entablamos con Rita esa relación de amistad e hicimos varios viajes a Ñorquinco y a Cuyamen. Durante varios años hemos hecho 6 o 7 viajes y allí fuimos conociendo a toda la familia Ancalao. He conocido a los padres, al padre, que ya ha muerto, a la madre, que todavía vive, y a los hermanos, a Eber, que era el cacique, a Carlos, a Eduvino, que lo conocí, y particularmente a Rita, que ya jubilada vive en Ñorquinco. Con ella salíamos a recorrer, decía, vamos a ir a visitar a los hermanos en tal lugar, o a la abuela en tal lugar. Y un día, por ejemplo, fuimos a visitar a una abuela, nos metíamos en la cordillera, y llegábamos a un lugar y estaba la abuela sentada, tranquila, a media mañana, y llamaba la atención porque en ese lugar y en ese paraje, y hablando de hace 15 años, la abuela estaba sentada y estaba con su escarapela puesta. Y yo, por supuesto, siempre ando con mis camperas, con las escarapelas, y suelo andar más en la Patagonia, Eduvino, siempre. Y entonces, cuando la veo a la abuela, nos saludamos, ¿y usted por qué lleva la escarapela?, le pregunto a la abuela, y me dice: porque siempre la llevamos. Y ese siempre, no es que ella siempre la llevó, eso se retrotraía en la historia de esa transmisión oral que tienen permanente, donde mi padre lo hizo, mi padre me dijo, que es lo que su abuelo le dijo, y su abuelo hizo. Así que su padre y su abuelo llevaban la escarapela. Y eso tenía un motivo. Cuando estábamos con los problemas de límites con Chile y se dio el arbitraje a Inglaterra, la comisión que venía también recorría la cordillera para ver los límites, ver en el terreno lo que se mostraban en los papeles, pero también le preguntaban a los habitantes de qué nacionalidad eran. Imagínense esta comisión preguntándole a una persona que estaba con la escarapela argentina de qué nacionalidad es, de qué se siente. Por supuesto, se llevaba la respuesta también a viva voz de la boca, que era argentino. Así que esto es lo que representan los Ancalao, porque han sido una tribu amiga, una tribu que instalada en Bahía Blanca, no eran tribus, se llamaban agrupación Ancalao, hoy se les llaman comunidad, que es una cosa que también diluye la propia historia. Eran agrupación Ancalao, e instalados en Bahía Blanca, fueron defensores de Bahía Blanca contra los ataques de Calfucurá, que nunca pudo llegar, nunca pudo entrar, y también de Namuncurá.
y eso porque estaban las tribus de indios amigos, estaban los Ancalao y estaban los Linares. Así que después participaron de la campaña y finalmente se instalaron en Ñorquinco. Y allí en Ñorquinco se les adjudicaron esas hectáreas por el decreto del presidente Roca, lo mismo que a la comunidad de Cuyamen, a la de los Nahualquir, que en ese caso fueron 125.000 hectáreas, muchas de las cuales ya no tienen, se han disminuido, ya después eso nos va a contar el mismo Eduvino, pero en este momento, como decía el general, donde normalmente se entablan fuerzas para disociar, para agrandar las diferencias, donde lo que se trata es justamente de provocarlas donde no existen, bueno, en este caso nos parecía muy oportuno desde el instituto, bueno, en base a este esfuerzo que ha hecho Eduvino, muy especial porque hay que imaginarse lo que es vivir en ese lugar, en Ñorquinco, en soledad, con la inclemencia del tiempo, en el campo, con las dificultades propias de hoy en día, que en muchos casos a veces son mayores por lo que hace al entorno que las que estaban en tiempos de tu padre y de tu abuelo, lo que es dejarlo porque le cuesta, porque todo está bajo su propio comando y acción, ¿no es cierto? Así que ha hecho un esfuerzo en venir y mucho le agradecemos. Y con esto los dejo con Eduvino y después vamos a ir dialogando, pero para que él nos cuente un poco su vida, su historia y su referencia sobre la historia que tiene desde su familia.